escuchado el término carga mental? ¿Sabes cuál es la carga mental de la maternidad y qué costos puede tener para la salud de las madres y de las infancias? Bienvenidos a nuestro podcast, Criando Ando, una producción de CI Servicios Integrales de Atención a la Infancia. En nuestro podcast, la doctora en psicología Bárbara Guerrero, la maestra en ciencias y licenciada en nutrición Dayana Pineda y el maestro en ciencias Jerónimo Medrano y algún invitado especial, platicaremos desde la experiencia y las recomendaciones basadas en evidencias científicas todo lo relacionado con crianza. Queremos que este podcast sea un lugar de encuentro para todos aquellos que se preocupan por la educación y el bienestar de niñas y niños. Madres, padres, tías, tíos, abuelos, abuelas, agentes educativos y todas las personas que desean aprender y crecer juntos en este maravilloso camino de la parentalidad y la crianza. Así que siéntete libre de unirte a nosotros, participar en la conversación y hacer tus preguntas. Comencemos. Buenos días, en el día de hoy, en este capítulo de Criando Ando, vamos a abordar este tema de la carga mental, que es una cosa muy interesante, que tiene que ver con muchas injusticias sociales que se aplican solamente hacia las mujeres, desafortunadamente, y vamos a platicar a profundidad acerca de este tema. Una vez más, como siempre, tengo el gusto de que me acompañen mis queridos amigos, colegas y socios y expertos en crianza, el maestro, muy pronto doctor en sociología, pedagogo y muchas cosas más, Jerónimo Medrano, y la queridísima nutrióloga especialista en nutrición infantil y maestra en ciencias de la salud, Dayana Pineda. Yo aquí una vez estoy platicando con ustedes, soy la doctora en psicología Bárbara Guerrero y vamos a empezar platicando acerca de este tema tan interesante que se refiere a la carga mental en el ejercicio de la maternidad. Así que bueno, pues vamos a empezar platicando un poco acerca de este concepto. ¿Qué significa esto de carga mental? Bueno, pues es un término psicológico que tiene que ver justamente con este ejercicio cognitivo que muchas veces hacemos las mujeres que estamos maternando, que estamos ejerciendo nuestra maternidad y que tiene que ver con todo este aspecto de todo lo que hacemos en la crianza y para la crianza, pero que no necesariamente se ve. O sea, que no necesariamente es la acción, sino todo el discurso mental, la planeación, el esfuerzo de estar pensando, el esfuerzo de estar considerando opciones que hacemos las mujeres para poder ejercer nuestra maternidad. Y entonces, ¿qué creen que es lo que pasa? Que pues para nosotros poder hacer un ejercicio efectivo de crianza, para cuidar de nuestros chiquitines y chiquitinas en casa, pues hay muchas cosas que debemos de planificar, que debemos de tomar decisiones continuas, que debemos de estar pensando y repensando, que debemos de estar planificando. Y todo este esfuerzo, nuevamente, que es un esfuerzo que no se ve, es algo que pues hacemos las mamás, digamos, hacia de los ojos para atrás, dentro de nuestra cabecita, y que muchas veces es un esfuerzo no reconocido de parte de las madres. Así que vamos a platicar tampoco un poco de los costos que tiene todo este esfuerzo cognitivo y vamos a platicar acerca de por qué puede ser como bastante injusto y de nuestras experiencias en la crianza con este tema. Así que, chicos, pues una vez más, bienvenidos a un capítulo más. Dey, cuéntame, tú que eres mamá de dos niños que ahorita en este momento ya son niños cada vez más grandes, uno prácticamente adolescente, preadolescente. ¿Cómo te ha ido con este tema? ¿Cómo has experimentado este tema de la carga mental de la maternidad en su momento? ¿Qué nos puedes decir? Fíjate, Barb, que
insisto, muchas de las cosas que nos vas platicando en el podcast a mí me resuenan, ¿no? Y entonces tienen sentido científico en muchos aspectos, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que desde que, bueno, no sé si todas, pero la mayoría de las mujeres, desde que sabemos que estamos embarazadas, estamos pensando en lo que viene, ¿no? Esa es una realidad. Y sí, llega un momento en donde aprendes a disfrutar incluso la incertidumbre, pero es algo que con los hijos no te puedes dar mucho el lujo, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, les acabo de platicar, bueno, mi hijo grande tiene ahorita una situación en el ojo y es estar pensando en, pues tenemos que ir a ver a la doctora, pero entonces hay que ir por él más temprano, entonces hay que dejar al otro hermano. O sea, un montón de cosas que tienes que hacer, pues que hagan match, ¿no? Para que las situaciones puedan suceder. Creo que también, y ahí tú me lo dirás, tiene que ver también con una personalidad de la mamá. O sea, yo sí me identifico un poco más planeadora, a lo mejor que la mayoría de las mamás, ¿no? No por eso dejas de tener esta carga mental, pero luego, o sea, lo que sí quisiera poner en el plano es que para que las cosas sucedan, generalmente sí requieren de esta planeación, ¿no? Y no siempre van a suceder bien, ¿eh? Aunque tengas la planeación, eso no garantiza que vayan a tener lugar de la mejor manera o como te lo imaginaste. Un ejemplo, y te lo voy a decir porque lo repito mucho cuando me dicen, oye, ¿cómo le haces para que los tiempos de alimentación estén, bueno, de acuerdo a lo que consideramos que es una alimentación adecuada? Hay que planear, ¿no? Y esta planeación entonces generalmente recae en las mujeres, esa es una realidad, ¿no? En las mamás y intervienen un montón de factores. Entonces, yo ansiosa de escucharte y te haré algunas preguntas y plantearé como algunas aportaciones desde esta experiencia de ser mamá y pues muchas gracias por traer el tema a la mesa. Fíjate que es algo muy interesante lo que planteas, Jay, porque ciertamente esto, ¿cómo lo va a sobrellevar cada mamá? Tiene pues su tinte personal, ¿no? O sea, su tinte de, dependiendo de cómo es tu personalidad, puedes a lo mejor llevarlo con un poco más de ansiedad, menos de ansiedad, con más planificación, menos planificación, con más tiempo de anticipación, con buscando, esforzándote por buscar más o menos información. En fin, esa parte, digamos que el cómo la gestionas a nivel personal, claro que tiene que ver con justamente, o sea, cómo es tu personalidad, o sea, cómo gestionas todo este tipo de cosas en tu familia, tiene que ver mucho con tu personalidad, pero yo diría que pasa a ser, o sea, como eso, como el tinte personal en cada familia, pero más bien el asunto de esto es los tremendos costos que puede tener para las mujeres, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa en realidad? Pasa que, como bien dijiste, la, todas las situaciones a las que nos enfrentamos al momento de criar, ¿qué te gusta? 95, 99, 95, 99% de esas situaciones tienes que estarlas como planificando y tienes que estarlas gestionando y tienes que estar tomando decisiones acerca de cómo sí hacerle para que ocurra, ¿no? Entonces nos estamos refiriendo a cosas de la vida cotidiana como puede ser las citas médicas, como en el ejemplo que acabas de dar, pero también los tiempos de alimentación o los tiempos de siestas, como platicábamos en un capítulo pasado, o que tienen que ver incluso con cosas como el momento del baño, por ejemplo, o sea, cuándo, cómo, quién lo va a bañar, bajo qué condiciones, e incluso cosas que a lo mejor a veces son muy invisibles, a menos que ya hayas criado, y que son como muy invisibles, digamos, a nivel social y a nivel familiar muchas veces, que incluso tienen que ver con cosas tan sencillas como ya es momento de sacar del armario juguetes, ropa, porque ya no queda,
o libros porque ya no sirven y ya no interesan. Uh-huh. Y que tienen que ver con el propio crecimiento y la organización de la vida de los niños, ¿no? Incluso cosas como voy a sacar al parque o no voy a sacar al parque porque está lloviendo o no está lloviendo. O sea, son todas esas pequeñas decisiones que tomamos de manera cotidiana a lo largo de todo nuestro día como mamás y como papás y que atienden como a las necesidades de los niños, ¿no? Y a todas estas pequeñas cosas que tenemos que hacer para asegurar que nuestros hijos sobrevivan, ¿no? Y para asegurar que nuestros hijos se desarrollen y tengan una salud adecuada. ¿Y qué es lo que pasa con toda esta microplaneación que hacemos y que tantas veces suele ser invisible a los ojos externos? Pues pasa que tiene, o sea, que es como el usar un espacio en un disco duro, ¿no? O sea, que pasa que es como usar, pues sí, o sea, espacio en nuestra computadora. Si nosotros tenemos como, estamos subiendo y subiendo archivos y usando y usando espacios, eventualmente lo que va a suceder es que se nos va a acabar el espacio, ¿no? Y vamos a tener que entonces tomar decisiones ante una crisis que se nos puede presentar ahí. Y un poco que sucede exactamente lo mismo con todo esto de lo que significa la carga mental. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que por el sistema social en el que vivimos, que además sigue siendo fundamentalmente patriarcal, toda esta carga mental se sigue asignando mayoritariamente hacia la mujer, hacia la madre, ¿no? Entonces, aun cuando esa madre que está maternando lo está haciendo quizás en pareja, quizás con el apoyo de familiares e incluso a veces con el apoyo de sistemas externos, como puede ser una guardería, en el caso de México, IMSS-ISSSTE, todas esas pequeñas decisiones, microdecisiones que tenemos que estar tomando a lo largo del día, tienen una implicación tremenda para las madres y una implicación que tiene que ver con el profundo cansancio que sientes al final del día después de haber estado maternando y con los niveles de estrés y de depresión incluso que pueden sentir las mujeres en este proceso, sobre todo cuando están cuidando de niños chiquitos, ¿no? Entonces, insisto nuevamente, lo que sucede es que es este trabajo que de manera sistemática y apoyado como por toda una estructura social, se invisibiliza, ¿no? O sea, invisibilizamos todo ese trabajo, ese microtrabajo que implica el ejercicio de la maternidad, pero que si ustedes han cuidado de un niño pequeño y han criado, saben que es algo que no para, ¿no? O sea, es como una toma de decisiones, una gestión constante de una cosa o de otra. Ahí han surgido dos temas súper interesantes. Primero, claro, estamos en un modelo social completamente heteropatriarcal y esto tiene sus implicaciones y una de ellas es cualquier mujer que no haga un trabajo por el mínimo del esperado es una mala madre. Pero cualquier hombre que haga cualquier acción poquito por arriba de lo esperado es un excelente padre. ¿A qué me refiero? Si yo como hombre dedico un día a jugar con mi hijo o si yo dedico unas horas a jugar, ya me convertí en el padre del año. Si la mujer se dedica un espacio para ella, donde pide un momento, una hora para poderse bañar en paz, dedicarse un tiempo a lo mejor para ponerse una crema, por poner solo un ejemplo, y se tomó esa hora para ella, entonces ella es una terrible madre. Y claro, aquí hay una carga muy pesada sobre el rol y lo que se está esperando sobre los diferentes papeles, ¿no? La mamá, o incluso simplemente hablamos muchas veces, ¿no? La maternidad, para englobar maternidad y paternidad. Y ahí está claro el problema que se está enfrentando, ¿no? Desde cómo se valora el papel del padre cuando está presente. Ya el simple hecho de estar presente ya lo pone en un estatus diferente versus toda la carga de trabajo que hay, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con todo el modelo patriarcal
e incluso heteronormativo, ¿no? Que hemos encontrado en algún momento dado. Sí, totalmente. Se juega, o sea, las mamás jugamos con estos dados cargados en nuestra contra, ¿no? En realidad, pues a nivel social y sobre todo muchas de las estadísticas que vemos en nuestro país sí lo indican, ¿no? Que como mamás estamos jugando con los dados cargados en nuestra contra. Y una de las cosas más invisibles, porque hay muchas otras que son como digamos un poco más visibles, yo creo, a la observación, ¿no? O sea, como al ojo directo, son como mucho más visibles porque por supuesto tienen que ver, por ejemplo, con aquellas mamás que maternan de manera autónoma en solitario, porque eso es otro tema por ahí que tendremos que sacar, pero ya aprendí que no hay que decir madres solteras, y eso tiene un buen razonamiento detrás, pero no son madres solteras, son madres que maternan en solitario o que maternan de manera completamente autónoma. Y entonces, por ejemplo, tenemos ahí un montón de estadísticas al respecto o estadísticas acerca del maltrato a las mujeres, del maltrato a los niños, del abuso hacia los niños. O sea, esas son como, digamos, cosas que están en contra de las maternidades y de las infancias, pero que pueden ser como un poco más visibles. Pero a veces, ¿qué pasa con este tema justamente de la carga mental? Pues, ¿qué es eso? Es muchas veces muy invisibilizado y es muy, muy fácil invisibilizarlo, ¿no? Porque resulta que son como otra vez, este trabajo interno que hacemos, o sea, este monólogo interno que tenemos como mamás, en donde a cada rato tienes que estar haciendo pequeñas planificaciones, ¿no? Y eso toma muchísimo tiempo de tu capacidad, de tu energía y de tu disco duro, de tu ancho de banda, para poder desempeñarte en cualquier otra cosa, ¿no? Ya sea desempeñarte a la hora de hacer trabajo, ya sea desempeñarte a la hora de darte un espacio de salud mental, porque, pues, o sea, está ocupado, ¿no? Incluso ese espacio de salud mental, como por todo este discurso que a veces no puedes dejar, o sea, no puedes dejar de estarlo viendo, de estarlo pensando, y que implica, pues, también como esta falta de participación muchas veces de las parejas en aquellas mamás que sí estamos como maternando aún o sea, con el papá de nuestros hijos, ¿no? O sea, que estamos teniendo una crianza compartida con el papá de nuestros hijos. Y como dices, ahí como tiene también mucho que ver con este doble estándar que se maneja, pero es que inmediatamente se asume que la responsabilidad de la mamá es tomar todas esas decisiones, ¿no? Como si de verdad el papá o otros, o incluso si estás criando acompañada de algún otro familiar, pues no pudiera también como tomar esas decisiones de manera acertada para con sus hijos, ¿no? Y sucede incluso que a veces somos como las mismas mujeres las que empezamos a hacer algo que llamamos gatekeeping, ¿no? Que es, o sea, nos volvemos las porteras de esas decisiones para no dejar pasar las decisiones de otras personas. Entonces, muchas veces sucede que incluso, o sea, tú como mamá te pones como en esa misma postura de, no, 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 deja que yo lo haga, deja que yo tomo la decisión, no lo hiciste bien, yo quiero que lo hagan así, ¿no? O sea, entonces empezamos como a hacer microgerenciar todo este tipo de decisiones sin entender los enormes costos que pueden tener para nosotros, pero incluso también para nuestros hijos, porque mientras más estresada estés tú como mamá, mientras más cansada estés como mamá, peor mamá eres ahora sí como para a tus hijos, ¿no? O sea, al momento de interactuar con tus hijos, estás consumiendo ese ancho de banda que a la hora de que tú necesitas tener, por ejemplo, una interacción con más paciencia, con más calma, con más sensibilidad, pues ya tu capacidad emocional, tu capacidad de respuesta, tu capacidad cognitiva, ya se vio en gran medida mermada y agotada por todas esas pequeñas microdecisiones que has hecho a lo largo de todo el día y de todas las horas que has estado criando y maternando, ¿no?
Sí, fíjate, Bárbara, que justo hacia allá iba, ¿no? Lo primero y nuevamente creo que es el conocer y el reconocer, ¿no? Esta parte, tanto si tú lo estás haciendo o si te estás pasando de la raya como lo que acabas de hacer, o sea, te hacen o no, vamos, vivimos en un momento en donde si tú eres la que tienes que tomar todas las decisiones, entonces justamente eso, ya no dejas pasar a la otra persona o a las otras personas y entonces eres la responsable e incluso si no tomas las decisiones tú no estás tranquila, ¿no? O sea, como si dejaras de confiar en el resto de personas que están contigo criando a ese pequeño o a esa pequeña o a esos hijos. Y eh, literalmente, cuando te das esta oportunidad, descansas, o sea, verdaderamente descansas. Yo hay veces en que les digo a mis hijos, vayan y pregúntenle a su papá. Y ya se puede escuchar muy, muy feo, ¿no? De repente, vayan y díganle a su papá, vayan y pregúntenle a su papá, vayan y, pero es mi día de descanso, ¿no? O sea, que a qué horas me baño, que a qué horas ceno, que si ya hago la tarea, que si con azul, que si con verde, vayan y háganlo con su papá, ¿no? Porque son muchas cosas en las que tienes que estar. Y como bien lo dices, ¿no? Son pequeñitas, pareciera que son inútiles, ¿no? Pero al final estás respondiendo a algo que te están pidiendo los niños o que necesitan, ¿no? Desde luego que van a ir adquiriendo responsabilidades, pero hay una serie de cosas que, ¿a qué horas vamos a ir a comprar el papel china? ¿A qué horas vamos a hacer la tarea? Así, ¿no? Como una serie de cosas en las que tienes que estar y eso es tiempo, ¿no? Y es importante que lo sepamos porque luego hay quienes dicen que no haces nada, ¿no? Te estás rascando la panza y más como consultora particular y con una empresa, pues menos, o sea, es la combinación más invisible en esta vida, ¿no? Ser madre y dedicarte a tu Como no tienes consultora. un horario de oficina. Exacto, ¿no? Como tú estás disponible, ¿no? Es como eh, muy fácil de decir. Pero bueno, nuevamente creo que esas somos como las mujeres que vamos sabiendo el por qué nos sentimos como nos sentimos, pero al final están todas estas mujeres que no saben, o sea, no tienen idea por qué terminan, por qué están tan estresadas, por qué están tan enojadas y ojalá y en algún momento este podcast, ¿no? Pudiera llegar hacia ellas y pudiéramos como entender qué es lo que está pasando con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia mente, que creo que ese es el primer paso para poder encontrar. Sí, y es que además, imagínate, o sea, no sé si te ha pasado, porque yo ya me he cachado como varias veces así y digo, híjole, o sea, qué barbaridad, ¿no? O sea, cómo es difícil gestionarlo, pero no sé si te ha pasado que incluso, por ejemplo, aun cuando tengas un espacio para ti misma, o sea, que son cada vez más escasos cuando eres mamá, pero aun cuando tengas como un espacio para ti misma, no sé si te ha pasado que de todos modos estás pensando en esas decisiones respecto a tu familia en el fondo, ¿no? O sea, en el fondo estás pensando, sí, ok, ya es hora de la siesta, ok, pero, o sea, bueno, voy a tomar una siesta o voy a, no sé, hacer lo que quieras. Si quieres pintarte las uñas, cortarte el pelo, meterte a bañar. Y en ese proceso de me estoy pintando las uñas, me estoy cortando el pelo, me estoy metiendo a bañar o estoy tomando una siesta, de repente estás rumiando, ¿no? O sea, estás como en este proceso de rumiación, que es, pero ya va a ser hora de comer. Híjole, ¿qué tenemos en la despensa? Así de, ajá, sí, tengo calabacitas y tengo cebolla y tengo, pero me falta, carne, ¿no? Y entonces estás como todo el tiempo así en ese, o sea, ok, y son decisiones que estás haciendo, trabajo que estás haciendo para planear cosas que tienes que hacer para tu familia y para tus hijos, ¿no? Entonces, sucede que muchas veces, ni aun cuando te puedas dar, o sea, porque además se vuelven lujos, desafortunadamente, para muchas mujeres, ya de plano es así casi que un lujo, ¿no? Entonces, ni aun cuando te puedas dar este lujo de tomarte un tiempo así, a veces sigues rumiando todo eso, ¿no? Y sigues rumiando como todas esas decisiones y no te puedes desconectar, ¿no? Entonces, de por sí, o sea, sobre todo, insisto, mientras más chico te sean tus hijos, peor es esto, ¿no? Pero de por sí,
tus hijos pequeños requieren una atención, o sea, tu atención prácticamente individida durante muchas horas del día. Y encima de eso, ni aun cuando no tengas que estar tú ahí con los hijos, sigues como conectado a eso. Y sí tiene que ver, o sea, a ver, aclarémoslo, ¿no? Sí, claro que tiene que ver con un proceso, pues incluso hasta hormonal y neurológico, que sucede a partir del parto y durante el posparto, por ejemplo, en donde tu cerebro ya se reconfiguró como mamá, o sea, porque sí pasa eso y estás hiperalerta, estás en un estado de hiperalerta, pero yo creo que lo que pasa es que muchas mujeres nos quedamos un buen ratote en ese estado de hiperalerta, ¿no? Como si de verdad no hubiera pasado el tiempo desde tu parto. Y yo creo que mientras más vulnerable estás, o sea, mientras más vulnerable seas como mujer, o sea, estamos hablando de mujeres, las mujeres más pobres, las mujeres que maternan sin sistemas de apoyo o en solitario, de manera autónoma, todas estas mujeres son las que más probablemente están en este estado continuo de carga mental y de hiperalerta, que pues explica, justo como bien dices, Dave, por qué estás agotada, ¿no? Y por qué respondes como respondes, y por qué estás enojada, y por qué te sientes como te sientes. Porque todo el tiempo, no, o sea, ni siquiera cuando no estás con tus hijos, todo el tiempo estás como gestionando en tu mente este tipo de cosas, ¿no? Y tiene también que ver con que aun cuando tú, muchas veces desafortunadamente, aun cuando tú no estés haciendo este gatekeeping, ¿no? Este portear, o sea, ser portera como de estas decisiones y digas, híjole, sí, voy a soltar, voy a como tratar de soltar y dejar que otros tomen decisiones, pues sucede muchas veces que eso no sucede, ¿no? Aun cuando lo estás intentando de manera activa de decir, no, pues a ver, si el papá tome decisiones, muchas veces te encuentras con que el papá viene a preguntarte, ¿no? Así a preguntarte de, pero, ¿qué lo pongo? O sea, a mí me acaba de pasar, ¿eh? O sea, les comento que aunque el papá de mi nena considero yo que es un papá activo, ¿no? O sea, un papá presente y un papá activo, pero aún así me aplica este tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, en la mañana me acaba de preguntar así de, ¿la baño o no la baño? Y iba así de, pues ya sabes, o sea, ya deberías saber después de varios meses cuáles son más o menos sus rutinas y sus horarios. ¿Por qué me preguntas a mí? Toma tú esa decisión, ¿no? De si es día de baño o no es día de baño. Entonces, o sea, por ejemplo, en el caso de nuestra hija, seguimos con un baño terciado porque tiene piel con tendencia atópica, ¿no? Entonces, si la bañamos diario, le salen brotes. Entonces, tú ya deberías saber, porque además él la baña diario, si es día de baño o no. ¿Por qué me preguntas a mí? Y entonces, aun cuando no quieras tú librarte como de este gatekeeping, de este ser como portera y moduladora y gerente de todas estas decisiones, muchas veces no pasa así, y no pasa así otra vez porque están, o sea, socialmente le estamos asignando a las madres como responsables de todas estas cargas, ¿no? O sea, sin darles, o sea, un momento de respiro, ¿no? Me quedo pensando mucho en la barrera cultural simplemente de admitir, yo requiero este espacio, yo también lo necesito, estoy cansada, estoy fastidiada, ¿no? Como si el trabajo de la maternidad, el trabajo de la crianza fuera sencillo, por eso no se paga, ¿no? El argumento más básico que hemos llegado a escuchar. Y no, realmente es un trabajo extremadamente demandante. Hay estudios que te demuestran que, por ejemplo, hablar del hecho de decir estoy cansada de la maternidad, me siento triste, tengo ansiedad, pues hay una carga social, no es bien visto por la sociedad, ¿no? Y pareciera que en este reseteo que bien señalabas, pues ya viene un chip entonces automático de maternidad, tú eres la mujer, tú ya sabes cómo se debe hacer, cuando realmente no tiene que ser un proceso precisamente de aprendizaje, de construcción, de sensibilización, de participación, no solo de la familia, háblese de toda la familia en general, sino también de nuestras localidades, también de nosotros como profesionales de infancia, también de nosotros como miembros de una sociedad, el ir transformando los espacios sociales, los espacios culturales. Hay una gran discusión
¿los niños son un problema privado o son un problema público? Pues hay quienes argumentan, ¿no? Hay hasta un capítulo de Los Simpsons donde hay toda una asociación que están en contra de que los niños sean un tema público. Dicen que los espacios deben ser solo de adultos, ¿no? Y quieren crear leyes para que los niños se porten bien y demás. Y entonces esa es una enorme carga para la mujer respecto a los papeles que debe tomar, lo que sí puede hacer, lo que no puede hacer, porque la misma sociedad, la misma localidad ni le facilita la tarea y hace una serie de juicios. Y déjame comentarte algo, una historia que a mí me pasó. Me encontré en una página de internet una publicación que hablaba de que había mayores niveles de cortisol en las mujeres madres de familia que pasaban 24/7 que en otras mujeres profesionistas los niveles de cortisol eran más altos. Pero era una publicación abierta que decía, un estudio reciente demostró esto. Traté de rastrear el estudio sin mucho éxito, no lo he logrado localizar todavía porque precisamente señalaba que se habían tomado niveles de cortisol, no lo he podido encontrar todavía. Y tuve la osadía de preguntar en esa página. Escribí, oigan, qué interesante información, me gustaría saber más, ¿me podrás dar tu referencia? Al final eliminé mi comentario porque recibí una cantidad de hate. Pregúntale a tu madre, se ve que eres un niño que en su vida ha hecho algo por su bien, mejor quédate a jugar videojuegos en casa y deja que las... Fue completamente agresivo, y releí mi comentario así como de, a ver, lo escribí mal, se malentiende, lo borré, les escribí directamente para pedirles la referencia, me dijeron, sí, te la mandamos, sigo esperando esto, porque ya tiene como 2 meses esto que pasó. Pero te habla precisamente de cómo incluso hasta que los hombres entremos a estos temas, a veces puede ser un poco complicado por el mismo papel que juega el hombre, ¿no? Como que el hombre no debe meterse, el hombre no debe estar ahí, son cosas de mujeres y realmente no. Y al final se convierte en eso, en una mayor carga para las mujeres. Entonces es terrible lo que se enfrenta, la carga emocional, social, cultural en el papel de la maternidad. Sí, la verdad es que, híjoles, es un tema tan complejo y que tiene muchas aristas, ¿no? O sea, ciertamente yo creo que a veces lo que pasa es que no hay respuestas absolutas muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con aspectos sociales, tiene que ver con aspectos de salud mental, tiene que ver con roles de género, tiene que ver con, otra vez, con el patriarcado, con el machismo, con muchísimas cosas que son en sí mismas temas muy, 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 muy complejos, ¿no? Pero definitivamente es algo que justo yo por eso quería como abordarlo en este podcast, porque creo que las mujeres no debemos cansarnos de visibilizar esto hasta que las cosas cambien, hasta que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente yo sí creo, esta es una opinión personal, pero sí creo que definitivamente la crianza no debería ser un ejercicio solitario, ¿no? O sea, y que además el desarrollo como tal de los niños, o sea, ese desarrollo en donde los niños van alcanzando hitos, van aprendiendo a ser mejores ciudadanos, van creciendo para ser adultos productivos, adultos de bien, etcétera, etcétera, no cruza o sea, no debería cruzar por un ejercicio en solitario y por un ejercicio en donde las mujeres están sosteniendo es un esfuerzo social, ¿no? O sea, que es un esfuerzo en donde estamos creando una generación nueva de personas, ¿no? O sea, de personas, en este caso de mexicanos, pues esta nueva generación de mexicanos que son los que sostienen el país como adultos, o sea, que serán los que sostienen el país como adultos, que serán los que en unos años más van a salir como a trabajar y a hacer cosas y a tomar decisiones allá en ese mundo adulto, pues no debería estar sostenido esa base de esas nuevas generaciones
con el sufrimiento y con la soledad y con los problemas mentales de las madres que generaron que esos niños salieran adelante, ¿no? Entonces, definitivamente, para mí este es como un tema que es bien, bien importante que visibilicemos cada vez más, y sobre todo por estas cosas que platicamos, ¿no? Que a veces ni aunque tú quieras, no, o sea, aunque tú quieras que no toda esa responsabilidad de decisiones y esa gestión que se tiene que hacer para que la familia más o menos vaya hacia adelante, jalando hacia adelante, o sea, esos son, digamos, como esfuerzos que todavía no hemos logrado que sean distribuidos de manera equitativa, ¿no? O sea, al igual que hablamos, por ejemplo, o sea, hay estadísticas en donde tenemos incluso la estadística de cuántas cosas hace la mamá, o sea, por ejemplo, dos papás que trabajan, cómo la mamá llega todavía a trabajar una doble jornada a casa, porque esa mamá después de trabajar todavía llega a hacer muchas cosas a casa, ¿no? O sea, llega a limpiar, a cocinar, a lavar platos, a recoger juguetes, a acostar niños, a leerles un cuento, a hacer la tarea con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya de por sí está jugando una doble jornada la mujer, o sea, sale a trabajar, llega todavía a hacer una jornada extra a su casa. ¿Y qué creen? Que, o sea, además hay una tercera jornada, ¿no? Que es esta de la carga mental, o sea, esta de las cosas que las mujeres están todo el tiempo planificando, pensando, tomando decisiones, asegurándote de que sucedan o no sucedan cosas. Y esta es como una tercera jornada sobre la que de repente a lo mejor también no tenemos tantas estadísticas, ¿no? De cuántas decisiones toma la mamá respecto al papá. O sea, sí tenemos estadísticas, por ejemplo, de cuántas horas dedica la mamá al trabajo en casa versus un papá que sí está ahí como presente, pero yo creo que hace falta más números, más estadísticas, más investigación y más recursos para las madres para que podamos también empezar a distribuir no solo las tareas que sí se ven, sino también esta otra tercera jornada que implica estas cargas mentales. Lo que sí creo que es muy importante es que identifiques que hay un momento en el que necesitas espacio para ti, en el que necesitas lo que conocemos como el cuidado del cuidador, ¿no? En el que necesitas poner un límite. Eso me parece muy, muy, muy importante porque llevar a tu familia, llevar a tus hijos a costa de tu salud, a la larga la cosa no va a salir bien, ¿no? Esa es una realidad. Para alguien no va a salir bien. Una de las cosas que yo también quería comentar, Barb, es que al final aprendes a hacerlo, ¿sabes? Esta gestión de las decisiones como mujer muchas veces las terminas haciendo y muchas veces las terminas haciendo muy bien, ¿no? Hay por ahí estudios que nos hablan o nos dicen, ¿no? Que las mamás, pues muchas veces también somos más eficientes en nuestros trabajos porque sabemos que el tiempo que tenemos que dedicar al mismo, pues es un tiempo contado, ¿no? Justamente porque siguen más y más y más cosas que hacer. Lo que yo quisiera que las mujeres y también que los hombres que nos están escuchando supieran es que tenemos que identificar cuándo este proceso de tomar todas estas decisiones ya está afectando tu salud, porque como les decía, al final la cosa va a acabar mal para alguien. Entonces tenemos que saber identificar cuándo necesitamos ayuda, cuándo necesitamos espacio y alzar la mano y decir, me siento así por esto y por esto y por esto. Creo que eso es muy, muy importante porque, como decía Bárbara, o sea, lo estamos haciendo, nadie lo ve, tampoco nadie lo, nadie lo aplaude en el buen sentido, o sea, pues es lo que te toca, ¿no? Y me parece que eso hay que ponerlo en la mesa, como menciona Bárbara. Sí, totalmente. Estos son justamente esfuerzos que además yo creo que sí es necesario que se les reconozcan a las madres, ¿no? O sea, sí es necesario que reconozcas justamente todo ese esfuerzo de gestión que hace una mamá para planear todas estas cosas, ¿no? O sea, para planear citas médicas, cambios de guardarropa, para planear todos estos aspectos
porque además también en la medida que como familia, que como pareja de esa mamá, que como sociedad reconozcamos ese tipo de esfuerzos, pues también es en la medida en la que podemos entrar a apoyar a esa mujer, ¿no? O sea, a darle como esos espacios que son de verdad necesarios para que esa mujer pueda maternar de una manera mucho más adecuada y protegiendo como su salud mental, ¿no? Y justamente pasa muchas veces que yo creo que, o sea, esto de esta carga mental que sufren la mayoría de las mujeres que estamos llevando a cabo pues un ejercicio de crianza, afecta no solo tu desempeño laboral, eso es como súper claro que va a afectar tu desempeño laboral, el cual, por cierto, también es necesario que tengas como mujer ese espacio para seguir desempeñándote y creciendo profesionalmente. Y pues ya de entrada, o sea, la maternidad va a afectar como ese espacio también, pero además a largo plazo, pues yo creo que también va a afectar justamente tu salud mental, ¿no? O sea, va a afectar eh, esta forma, o sea, de cómo una mamá puede estar como eso, o sea, más deprimida, más estresada, tener como más ansiedad. Este estudio del cual hablabas, Jero, por ejemplo, o sea, mayores niveles de cortisol en una mamá de niños chiquitos o de niños a lo mejor un poco más grandes que está pues ejerciendo como su maternidad, evidentemente va a tener muchísimos mayores niveles de estrés que una mujer que no está ejerciendo la maternidad, ¿no? Y además, pues como decíamos, así como en los niños tiene un efecto a largo plazo el tener niveles elevados de cortisol, también en las mujeres adultas va a tener un efecto a largo plazo. Entonces, hay un montón de enfermedades que se pueden detonar por el hecho de estar continuamente con niveles elevados de la hormona de estrés, ¿no? Y estamos hablando incluso de enfermedades, o sea, como por ejemplo cánceres, ¿no? O sea, hay cánceres que sí están asociados a niveles altos de cortisol, niveles altos de estrés durante tu vida, ¿no? Y entonces, en última instancia, pues evidentemente es una mujer que va a tener una situación en donde no, o sea, está afectado tanto su salud mental como su salud física a largo plazo y mucho tiene que ver con el ejercicio de este tipo de cargas mentales y de dobles, triples jornadas de trabajo que están ejerciendo las mujeres para hacer que sus familias funcionen. Gracias, Bar. Sabes, es interesantísimo porque esto último que mencionas, fíjate que a mí me ocurría en algún momento que parecía inmune al estrés, ¿no? En algunos momentos de estrés yo estaba aparentemente relajado, no pasaba nada y todo. Y no es hasta que me ve mi dentista, que me revisa el odontólogo, me dice, oye, el estrés tú lo estás manifestando a través de bruxismo. O sea, el estrés se está traduciendo en una mandíbula apretada y esto ya te está generando un problema de salud dental. Entonces, esto sí va a tener esa implicación, ¿no? Claramente, cuando los niveles de estrés, los niveles de cortisol están tan elevados, no hay estos espacios de relajación y hay estas situaciones, difícilmente se logra que podamos tener un buen desarrollo en la diada, tanto de la madre como de la mujer. Por eso es tan importante la participación de todos. Sí, este tipo de cosas como las que dices, Jero, por ejemplo, el bruxismo, sí son precisamente, o sea, señales que a veces nuestro cuerpo nos está dando de que estamos como muy estresados y hay muchísimas otras, ¿no? O sea, por ejemplo, dolores de cabeza frecuentes, dolores de espalda, mareos, insomnio, o sea, son todas ese tipo de cosas que estamos teniendo justamente por altos niveles de estrés, niveles elevados de cortisol, puede ser que detonen todo este tipo de sintomatología, ¿no? Que al final es una forma de nuestro cuerpo de somatizar y de decirnos que estamos sumamente estresados, ¿no? Entonces, definitivamente además, lo que pasa con este tema es que tú estás, o sea, estás ejerciendo como la maternidad que ya de por sí, por la misma exigencia de la maternidad, es bastante estresante
y encima te enfrentas con este tipo de cosas como la carga mental, ¿no? Entonces, evidentemente, los niveles de estrés de una mamá pueden ser bastante elevados. Y justamente, pues nada más, yo creo que decirles al final que, como decíamos un poco al principio, ¿no? Si tú estás experimentando este tipo, no solo como de sintomatología que tiene que ver con el estrés, sino además te estás dando cuenta de cómo están distribuidas quizás las cargas dentro de tu propia dinámica familiar, pues es importante que entonces veamos soluciones, ¿no? Y otra vez, desafortunadamente, para quienes no tienen como demasiado sistema de apoyo, estas soluciones pueden ser como un poco más complejas, pueden requerir recursos económicos, pero sí, en la medida de lo posible, creo que algo que sí es muy importante es que intencionalmente dejemos las mujeres en general de hacer gatekeeping, ¿no? Gerenciar estas microdecisiones. Son ejercicios saludables para todas nosotras y que debemos dejar de hacer, sobre todo para empezar como a distribuir mejor estas cargas mentales. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema con este último consejo, despidiéndonos de ustedes, diciéndoles que es saludable que hagan este ejercicio de evitar hacer microgerencia, ¿no? De todas las actividades y todas las decisiones en el hogar. Y pues, chicos, Day, Jero, yo les cedo la palabra para que puedan despedirse o agregar algo más si ustedes así gustan. Sí, yo te comentaba, Jerónimo, que me parece muy acertado haber traído el tema a la mesa. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias. Un tema súper interesante del que podríamos platicar mucho más, porque como bien lo mencionas, está presente en distintas intensidades, está presente. Hay quienes, y ahí sí me incluyo, lo hemos aprendido, pero es importante mencionar que tenemos soportes o que tenemos grupos de ayuda o que tenemos anclajes, ¿no? Pero nos los tienen que enseñar, o sea, si no, simple y sencillamente, pues la vida se te va. Adelante, Jero. Gracias. Pues nada más me queda agradecer su participación, su información y considerar que este no solo es un problema individual, es un problema social, es un problema político, es un problema cultural y que requiere un cambio muy profundo y que requiere de un trabajo constante. Qué bueno que tenemos este espacio, qué bueno que se puede hablar. De verdad, muy valioso. Muchísimas gracias y pues creo que con esto terminamos el día de hoy. Que tengan un excelente miércoles y nos vemos en nuestro próximo episodio.